Hace 2 años, estaba parada en el porche con una mano sosteniendo el guiso que había preparado de memoria el favorito de él. El viento me calaba hasta los huesos y el cielo gris de invierno lo volvía todo silencioso, como si el mundo contuviera el aliento. Ni siquiera había tocado el timbre cuando Clara abrió la puerta, como si hubiera estado esperando detrás de la cortina. Tenía los brazos cruzados y sus ojos se encontraron con los míos vacíos, como un pozo seco. «No eres bienvenida aquí, Amalia», dijo sin titubear, sin parpadear. Busqué en su rostro una chispa de broma, una sonrisa que suavizara esas palabras cortantes, pero no había nada. Mi boca se abrió, pero las palabras se quedaron atrapadas. No había venido a pelear. Acababa de enterrar a mi hijo, su esposo. Pensé que tal vez podríamos apoyarnos, compartir el dolor en el silencio, encontrar un poco de calor humano. Solo quería ver a mi nieto. 1 hora, un abrazo. Clara cambió el peso de un pie al otro, con una mano en el marco de la puerta, como marcando una línea que yo no debía cruzar. «Deberías irte», añadió. «No es buen momento». Miré por encima de su hombro, buscando un destello de mi nieto, su camión de juguete, un pedazo de pan en la mesa, cualquier señal de vida. Pero el pasillo detrás de ella estaba impecable mudo. «No entiendo», murmuré. «No tienes por qué», respondió, ya cerrando la puerta. No la azotó. Eso habría mostrado algún sentimiento. Lo que hizo fue peor un cierre suave deliberado. El cerrojo giró con un clic, como un punto final. Me quedé ahí congelada con el guiso aún en las manos. Luego di media vuelta, bajé los escalones y manejé de regreso al departamento de una recámara que no esperaba volver a necesitar. Esa noche me senté en silencio. No era solo la sorpresa, era algo más profundo, un vacío que se instala en el pecho y no se va. No llamé, no escribí, y ahora 2 años después, esa misma mujer, Clara, quiere mudarse a mi casa. Piensa que sigo siendo la misma que se quedó parada en el frío, pero he cambiado, y está a punto de descubrir cuánto. El calentón del departamento se encendió con un traqueteo como si estuviera a punto de rendirse. Me quedé en la entrada un buen rato, dejando que el silencio me envolviera. Luego me quité los zapatos y caminé directo a la silla junto a la ventana donde había dejado la manta. Era la que había comprado para Mateo con dibujitos de zorrillos. Me lo imaginé riendo, como cuando lo abrazaba fuerte, aunque la verdad es que esa manta nunca llegó a sus manos. La doblé con cuidado, más lento de lo necesario, alisando las esquinas, alineando los bordes. Luego la guardé en la bolsa de lona que había cargado como si fuera esperanza. La habitación se sentía más vacía que antes. El sillón estaba hundido en el centro. La lámpara se inclinaba un poco, con la base rota, y la máquina de coser en la esquina acumulaba polvo, pero seguía ahí, esperándome. No la había usado en meses, no de verdad, solo para pequeños arreglos dobladillos botones. Pero ahora sentía que era la única herramienta que aún me reconocía. Abrí la caja de zapatos que guardaba en el fondo del closet. Ahí estaba lo que quedaba de la vida que compartí con Esteban, un sobre con dinero del seguro, algunos recibos viejos y una carta de la funeraria. No era suficiente para enterrar el enojo que cargaba, pero era algo. Un comienzo si entrecerraba los ojos. No lloré, no grité. Solo tomé la cinta métrica, la de los números borrosos y el borde desgastado. La pasé por mi muñeca, luego por la manga de una camisa que llevaba meses queriendo arreglar. Mis dedos se movieron por instinto. Enhebré la máquina y saqué los retazos que había acumulado, sobras de cortinas, vestidos, manteles, cosas que nadie más quería. Pedazo a pedazo empecé a coserlos. No porque tuviera un gran plan, no porque pensara que eso me salvaría, sino porque era lo único que aún tenía sentido. Y de alguna manera, ese hilo
empezó a sostener más que solo tela. Al principio eran solo los vecinos, alguien que necesitaba un cierre nuevo, un dobladillo para la misa del domingo. No puse anuncios, ni siquiera abría la puerta sin mirar por la mirilla. Pero la gente llegaba atraída por murmullos y el boca a boca. La señora del final de la calle Morelos hace trabajos preciosos. ¡Señora! No me molestaba el título, significaba que estaba fuera de su camino, pero lo bastante útil para que me necesitara. Remendé lo que traían: uniformes escolares, mangas rotas, cortinas descoloridas por el sol. Lo hacía con cuidado, no por buscar halagos, sino porque sabía lo que se sentía ser invisible. Por las noches, cuando la calle se callaba, ponía la máquina en baja y cosía con la ventana entreabierta. El aire traía el sonido de claxones lejanos y algún ladrido en el callejón. No ponía música, no necesitaba distracciones. El ritmo de la aguja y el hilo era suficiente. Cobraba lo justo, lo necesario, para que siguieran trayendo trabajo, pero nunca tan poco como para que pensaran que no tenía nada mejor que hacer. Cada peso que ganaba iba a un jarrito de cerámica que escondía detrás del arroz en la despensa. No era nada del otro mundo, lo compré en un tianguis hace años, con el esmalte azul descascarándose en el borde. No toqué ese dinero, ni cuando la llave del fregadero goteaba, ni cuando el calentón se descompuso por una semana ese verano. Recorté cupones, tomé café instantáneo y cosí para dejar atrás la lástima. Nada de comida para llevar, nada de ropa que no fuera de segunda mano, nada de lujos salvo hilo y de vez en cuando un metro de manta. El jarrito se llenó despacio al principio, pero un encargo se convirtió en 3, luego en 5. Alguien pidió un vestido de novia, otra pagó extra por servilletas a juego, y yo seguía callada. Sonreía cuando me daban billetes arrugados, asentía cuando alababan mi trabajo, pero nunca conté mi historia. Esa me la guardé para mí. Pasaron 18 meses. Una tarde destapé el jarrito y conté el dinero 3 veces. Era suficiente. No para un sueño, pero sí para una casa. Una casa vieja, cansada, que podía arreglar con mis propias manos. El porche se hundía un poco cuando lo pisé por primera vez. La baranda crujió, como si la casa dudara de mí. La puerta principal se atascaba, la mosquitera tenía un rasgón y las canaletas apenas se sostenían. Pero era mía. Firmé la escritura con un bolígrafo que temblaba en mi mano, luego caminé por cada cuarto con las luces apagadas, memorizando el sonido de cada crujido en el piso. No había tapete de bienvenida, no olía a pintura fresca, solo polvo, aire viejo y posibilidad. La primera noche dormí en un colchón en el suelo, envuelta en la misma manta de zorrillos que había comprado para Mateo. No me mantuvo muy caliente, pero me recordaba que había cargado amor conmigo, incluso cuando nadie más lo hizo. A la mañana siguiente abrí todas las ventanas, pinté las paredes una por una, lijé la baranda astillada. Reparé una tubería que goteaba bajo el fregadero con una llave prestada y un video que vi 2 veces en mi celular. Cada arreglo me dejaba adolorida, pero también orgullosa. Arranqué la maleza del jardín hasta que me salieron ampollas, luego planté bulbos de cempasúchil. No porque amara las flores, sino porque necesitaba enterrar algo, lo que fuera, y creer que podría regresar más suave. Con el paso de las semanas, la casa cambió conmigo. El aire ya no olía a abandono. Los cuartos dejaron de hacer eco. Y yo dejé de buscar permiso. Algunas mañanas me sentaba en el porche con una taza de café, viendo cómo el sol se estiraba sobre la calle. Ya no era parte de una familia, pero estaba construyendo algo más firme que el perdón. Estaba construyendo paz. Y entonces, justo cuando los cempasúchiles asomaban sus pétalos dorados por encima de la tierra, sonó mi celular. El nombre en la pantalla brilló como un fantasma clara. Lo miré con el corazón firme
la mano inmóvil. 2 años, ni una palabra, ni una foto, ni un solo mensaje. Y ahora de repente tenía algo que decir. Contesté. Bueno, hola Amalia, dijo Clara, como si fuéramos amigas poniéndonos al día después de un café. Sin disculpas, sin dudar, solo una dulzura melosa como miel untada para tapar algo amargo. He estado pensando mucho en ti. No dije nada al principio. Dejé que el silencio se alargara hasta que pesara en su tono brillante. Bueno, continuó, he estado en una situación complicada. Se acabó el contrato de renta y todo allá afuera está imposible. Sabes, las rentas están por las nubes. No respondí con lástima. Solo esperé. ¿Estaba pensando? Siguió con voz ligera, como si estuviera ofreciendo un favor que tal vez podría quedarme contigo un tiempo, solo temporal, hasta que me ponga de pie. ¿Tienes espacio, verdad? Miré mi casa silenciosa, los cempasúchiles asomándose por la ventana. Pensé en el piso que había fregado con mis manos, los cerrojos que yo misma cambié la puerta, que solo se abría cuando yo quería. Lo voy a pensar, dije suavemente. Su voz titubeó. Claro, sin presión. Yo ayudaría con los gastos. No sería una carga. Terminé la llamada con cortesía. Luego me quedé quieta. No sabía qué me molestaba más, su timing o su tono, porque nada en esa llamada sonaba a reconciliación. Sonaba a estrategia, como si hubiera hecho cuentas y yo fuera mejor opción que un desalojo o el sillón de alguien más. Así que busqué mi vieja libreta de contactos, no una de verdad, solo la lista en mi cajón de gente que no se inmutaba cuando la vida se ponía fea. Había un nombre que no marcaba desde hacía tiempo, Lourdes, la paralegal jubilada, que me ayudó a ordenar las cuentas de Javier después de que murió. Llamé. Amalia dijo, reconociendo mi voz al instante. ¿Qué necesitas? Ayuda para encontrar la verdad, dije. ¿Sobre qué miré por la ventana mientras el viento mecía los cempasúchiles en una ola limpia? Sobre por qué realmente quiere entrar. Lourdes me llamó la tarde siguiente. Su voz era firme, pero se notaba una tensión debajo. Ha sido desalojada 2 veces en el último año, empezó. Tiene 5 tarjetas de crédito al tope. Demandas menores en 2 municipios. Y Amalia te puso como referencia en una solicitud de préstamo personal. Sentí el aire cambiar como antes de una tormenta. Nunca firmé nada, dije sin emoción. Lo sé, respondió Lourdes, pero tu nombre está ahí. Ha estado usando tu nombre, tu dirección, tu reputación. Silenciosamente. Te está rodeando Amalia. Eres su plan B. No hablé de inmediato. Me senté en la mesa de la cocina, con mi café, enfriándose la luz de las cortinas, dibujando líneas en el piso, como un libro de cuentas. No había vuelto por cariño. Había vuelto por refugio. Hojeé la carpeta que Lourdes me dio cada página, otro rastro que llevaba a la misma verdad, desesperación disfrazada de amabilidad. Estrategia vestida de afecto. Pero en lugar de enojo, sentí algo más claridad. Ella pensaba que yo era débil. Todavía la suegra dolida que se doblegaría con una sonrisa y un plato de comida. Pero no conocía a la versión de mí que creció de esa base rota. La mujer que pintó sus propias paredes y reparó su tejado. Que cosió una nueva vida con hilos que nadie más quiso. Tomé una decisión. Si Clara me veía como su red de seguridad, cortaría el hilo con suavidad, pero primero probaría la fuerza de sus intenciones. Marqué su número. Cuando contestó con esa voz melosa y llena de esperanza, bajé la mía lo suficiente para sonar insegura. Hice la llamada al anochecer, cuando las sombras se alargan en la sala y la gente se siente más segura tras sus paredes. Quería que bajara la guardia. Suavicé mi tono, dejé que mi voz temblara un poco. Clara, estoy en una situación difícil, atrasada con las cuentas. Hasta podría tener que vender la casa. Hubo una pausa, un instante demasiado largo. Vaya, dijo como si hablara del clima. Eso
No está bueno. Eso fue todo, ni un suspiro, ni un ¿cómo te ayudo?, ni siquiera un murmullo de cortesía. Luego vino lo que esperaba, el recálculo. Tal vez no es el mejor momento para mudarme. Entonces, dijo con ligereza, como si me estuviera haciendo un favor al cambiar de idea. Le agradecí por entender, dejé que la llamada terminara sin fuerza y puse el teléfono en la mesa. Serví café lentamente, escuchando el goteo suave en la taza. La habitación estaba en calma, pero mis pensamientos eran ruidosos. No había llamado porque le importara. Llamó porque asumió que yo tenía algo que ella necesitaba seguridad, y cuando no lo tuve, desapareció otra vez. Miré por la ventana de la cocina con la mano alrededor de la taza tibia. Había una quietud en el aire que no sentía desde hacía años. No era paz, no era tristeza, algo más frío, una especie de reconocimiento. Esta no era la nuera que una vez conocí, la que reía conmigo mientras doblábamos ropa de bebé en el sillón o me ayudaba a llevar sopa cuando mi esposo se recuperaba de una cirugía. Esa versión se había desvanecido hace mucho. En su lugar estaba una mujer que medía cada conversación como una transacción, y yo la había dejado revelar su juego sin empujar. Mostró sus cartas en el momento en que pensó que no había nada que ganar. Con la verdad en la mano podía dejar de fingir. Enjuagué mi taza, la sequé con la misma toalla que usé esa mañana y tomé la carpeta que Lourdes me dio. Era hora de prepararme para la próxima visita porque sabía que vendría. Llegó un domingo por la tarde sin avisar, como antes, como siempre. Una llegada diseñada para pillarte desprevenida, para forzarte la mano. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. «Hola, Amalia», dijo con esa frescura que borra 2 años, como si fueran un día festivo olvidado. He estado pensando. Tal vez podemos hacer esto más fácil para las dos. Miró por encima de mi hombro, midiendo la casa lo noté. Y si vendemos este lugar, podrías buscar algo más pequeño. Yo te ayudo con la venta. Nos dividimos las ganancias. Todos ganamos. Sonrió como si fuera una oferta generosa. Como si no lo hubiera planeado todo. Es decir, eres mi única familia, dijo más suave ahora. Solo tiene sentido. Dejé sus palabras flotar, sin asentir, sin aceptar. Luego pregunté si de verdad estaba en apuros la semana pasada. ¿Por qué no ofreciste ayuda entonces? Ahí estaba. La pausa. El momento en que se le acabaron las líneas ensayadas, no quería entrometerme. Claro, dije en voz baja. Cambió el peso de un pie al otro. Sus ojos se desviaron a los cempasúchiles que florecían detrás de mí. Flores que ella no plantó, que no regó. Solo quiero arreglar las cosas, dijo con voz más débil. Empezar de nuevo. Pero nada ha cambiado, respondí. ¿No de verdad? Solo volviste cuando pensaste que había algo aquí para ti. Su mandíbula se tensó. Eso no es justo. Sostuve su mirada. Lo que no es justo es usar mi nombre en una solicitud de préstamo que nunca vi. Se quedó inmóvil, con la respiración atrapada en la garganta. Lo sé, Clara, dije. Vi las demandas, los desalojos, las líneas de crédito y la parte donde pusiste mi nombre como referencia sin preguntar. Su rostro palideció. Estuviste hurgando en mi vida, no dije. Busqué la verdad, porque tú dejaste de ofrecerla. El viento sopló en el porche, tirando de la orilla de su chamarra. Se veía más pequeña entonces, no más joven, solo acorralada. Lo intentó de nuevo. Podemos al menos hablar de opciones. Algo que funcione para las dos. Di un paso atrás, no para invitarla a pasar, sino para plantarme más firme en mi espacio. Porque esta vez no iba a ceder ni un centímetro. Estaba de pie en la entrada que reconstruí con mis propias manos, el marco pintado, la bisagra, reparada una corona de ramas secas que tejí con lo que crecía en mi patio. No era gran cosa, pero era mío. Y no iba a dejar que ella lo reescribiera. Pusiste mi nombre como referencia en una solicitud de préstamo
Empecé. Una que nunca vi, que nunca autoricé. El rostro de Clara se endureció. ¿Hurgaste en mi vida? No, dije calmada. Busqué la verdad cuando tú dejaste de darla. Desvió la mirada, buscando en el porche una salida que no existía. Tengo los avisos de desalojo, los reportes de crédito. Lourdes me explicó las demandas. Todo lo que intentaste ocultar, lo vi. Abrió la boca, la cerró. Por un momento pensé que lloraría, pero no hubo lágrimas, solo defensa. Estaba desesperada, dijo. No tenía a nadie más. Me tenías a mí una vez, dije, y me cerraste la puerta en la cara. Se erizó. Era un mal momento. No sabes por lo que estaba pasando, y tú no sabes por lo que yo pasaba. Respondí con voz firme como piedra. No preguntaste. Me giré y tomé los papeles que dejé en la mesa de la entrada. Un sobre manila. Se lo entregué. ¿Qué es esto? Una lista de trabajos administrativos en tu área, una hoja de presupuesto, un contacto en una agencia de consejería crediticia. Cosas que me ayudaron cuando no tenía más que una máquina de coser y dolor. No lo tomó de inmediato. Miró el sobre como si fuera veneno. No estoy aquí para avergonzarte, añadí. Estoy aquí para proteger lo que construí. No tienes derecho a ello solo porque es conveniente. Extendió la mano, dudó y finalmente tomó el sobre. No te voy a dar una llave, Clara. Dije en voz baja. Esto no es tu refugio, es mi hogar. No discutió. No en voz alta. Solo se quedó ahí, en el porche, con su mundo reducido a una puerta cerrada y el sonido de las hojas de cempasúchil susurrando detrás. Dentro mi casa seguía en calma, mi paz intacta. No dijo una palabra más. Se dio la vuelta con los hombros rígidos y caminó por el sendero que alguna vez pensó que llevaba a algo fácil. No la llamé, no me expliqué. Ya había hecho suficiente de eso en mi vida. Cerré la puerta con la misma fuerza tranquila con la que había construido todo lo demás, sin portazos, sin drama, solo certeza. Giré el cerrojo con dedos firmes y caminé a la cocina. La tetera aún estaba tibia. Preparé una taza de café negro sin azúcar. La luz de la mañana entraba por la ventana del fregadero. Afuera, los cempasúchiles que planté hace 2 primaveras habían florecido de nuevo, dorados y vivos contra la tierra oscura, desafiantes en su supervivencia. Jalé una silla hacia la ventana y me senté con las manos alrededor de la taza, el vapor subiendo en el silencio de la casa. Hace 2 años me fui de su puerta con nada más que dolor y una manta doblada. Hoy estaba sentada en una casa que pagué con puntadas, esfuerzo y silencio. No tenía riquezas que presumir, solo un porche que reconstruí, una vida que recuperé y una paz que no dependía de la aprobación de nadie. Seguía habiendo cuentas por pagar, pisos que crujían, maleza que intentaba volver. Pero cada centímetro de este lugar lo había ganado. Y no lo cambiaría por la conveniencia o manipulación de nadie, ni siquiera la de ella. Ya no. Terminé mi café mientras la luz se movía por la encimera, iluminando los bordes de la habitación que hice mía. Afuera el sendero de grava estaba vacío, sin coche, sin pasos. Solo los cempasúchiles floreciendo sin permiso. Me recosté y dejé que el silencio se asentara. Si algún día regresa, no con planes ni lástima, no con voces dulces, escondiendo un fondo podrido, sino con verdad, humildad y algo real. Bueno, la puerta sigue aquí, pero no se abre para excusas, solo para respeto.